Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por unirse a este ciclo de conferencias que realizamos en la red Sin Ruta de manera mensual. Entonces, agradecerles por estar conectados. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar un tema acerca de incrementando el acceso a la vigilancia tecnológica en contextos académicos. En un momento les voy a presentar al conferencista, pero inicialmente les quiero contar, de pronto para los que no conocen, para los que se están uniendo por primera vez, que la red Inruta es una red de diferentes instituciones de la ciudad de Medellín donde lo que buscamos, somos 10 instituciones en este momento, donde lo que buscamos es promover, trabajar en pro de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Lo que hacemos es compartir diferentes herramientas, capacidades entre las instituciones para promover esta temática. Vemos que hay muchísimas redes en temas de prospectiva, por ejemplo, en transferencia de tecnología, pero en temas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva son muy pocas las redes que existen, las redes de trabajo. Y nosotros nos hemos unido precisamente para promover este tema y creo que ha sido interesante, por un lado, porque estamos generando un impacto no solamente en Medellín, en la región, sino que también ya hemos tenido un alcance internacional a nivel de América Latina. Y nosotros de manera mensual, estamos haciendo estas charlas, trabajando en temas, tratando temas de interés para todas las personas que trabajamos en este tema y hemos tenido diferentes invitados a nivel nacional, a nivel internacional y esto ha sido muy interesante, todo lo que se está generando alrededor de la red Inruta y de estas actividades de sensibilización. También hemos trabajado con el reto BT, que es una formación intensiva que hacemos durante 2 días en temas de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva. Em, ya como para ir cerrando esta parte de la red, nosotros tenemos una coordinación general, que en este caso está a mi cargo, pero también tenemos unas coordinaciones por mesas de trabajo. Y digamos que de esa manera hemos estado funcionando y hemos logrado que la red se mantenga vigente y que podamos seguir generando estudios conjuntos, propuestas conjuntas, actividades de sensibilización y demás. Si alguno de ustedes quiere conversar con nosotros, tener algún contacto, nos pueden escribir al correo inruta@gmail.com. Ahí se los mando por correo electrónico y por ahí podemos conversar, podemos generar algún tipo de reunión si alguno de ustedes está interesado en conocernos un poquito más, en conocer los servicios o que quieran hacer algún tipo de trabajo con nosotros de manera articulada. Entonces, gracias nuevamente por conectarse. Las memorias de esta charla se va a estar enviando, al igual que la grabación que siempre colgamos en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahora sí, les quiero presentar a nuestro conferencista del día de hoy, que es Elian Marco Rojas Obispo. No sé, Elian, si yo sé que estás por ahí, si puedes ir prendiendo tu cámara para que todos los asistentes te puedan conocer. Y Elian es ingeniero químico, es estratega de contenido con intereses en los procesos de innovación, en los ambientes de educación superior, en el impacto social y la Es más filosofía. lindo. Él cuenta con experiencia de más de Y 2 años la en el conferencia ahorita desarrollo. que Hay alguien por ahí lo con el contactaron con un micrófono químico. abierto. Voy a cerrar el micrófono a las personas que tienen el micrófono abierto. Listo. Bueno, como les decía, cuenta con una experiencia de más de 2 años en el desarrollo de vigilancia tecnológica para empresas en Latinoamérica, desarrollando temáticas como servicios públicos, inteligencia artificial, el desarrollo de soluciones para personas en condición de discapacidad y más. Y
Elian fue el autor del Manual para el Desarrollo de Vigilancia Tecnológica de la Universidad EAN, enfocado pues a introducir a estudiantes y profesores a los básicos de esta herramienta de inteligencia competitiva. Precisamente Elian lo invitamos porque conocimos el Manual de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que se desarrolló en la Universidad EAM y le invitamos precisamente porque queremos conocer esta iniciativa, qué han realizado, qué aportes y pues todos esos aprendizajes interesantes que a nosotros, como estas personas que estamos trabajando todo el tiempo en temas de vigilancia e inteligencia, nos gustaría conocer. Entonces, Elia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola, hola a todos, muchas gracias por estar acá. Permíteme un segundito ver compartiendo pantalla. Claro que sí. Mientras compartes pantalla, le comento a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, por un lado pueden escribirla por el chat y por el otro también pueden levantar la mano y Elian pues estará respondiendo todas las preguntas e inquietudes. Entonces ahora sí, Elian, el tiempo es tuyo. Perfecto. Eh, ya ahí, ¿todos ven bien? Sí, se ve perfecto, Listo. perfecto. Sí, efectivamente, soy Elian Rojas. Este, todo salió de un proyecto que realizamos en mi tiempo en la Universidad de AN, en la Gerencia de Investigación y Transferencia, que es en sí la oficina que coordina todas las labores ya con profesores, grupos de investigación y demás para el desarrollo del enfoque investigativo y de desarrollo de innovaciones en la universidad. Sobre mí, sí, soy ingeniero químico y mi labor principal durante ese tiempo fue ser vigía tecnológico. En ese tiempo pude trabajar con proyectos que eran de empresa privada, como con emprendedores. También realizamos mucho estudio de posibilidades de patentado, por ejemplo, para proyectos de investigadores. Y todo eso me permitió acumular una experiencia de alrededor de 2 años en la realización de vigilancias. En sí, en números puede ser no un valor muy grande, pero para una persona de mi edad es alrededor del 10% de su vida realizando vigilancias tecnológicas. Y la duda de hoy es por qué estoy acá. Y estaba muy temprano para hacerlo una temática existencial, entonces va a ser relacionado a la al tema de vigilancias. Y lo principal es el manual de realización, el manual para la realización de vigilancias tecnológicas. Este es un proyecto que iniciamos en 2022 y nos permitió introducir a personal de la universidad a la vigilancia tecnológica ya desde un lente que pudiera conectar con sus perspectivas desde el lado de elementos como metodologías de investigación académica, también introducirlos a la metodología y más que todo proveerles un punto de partida para que ellos pudieran crear vigilancias tecnológicas que tuvieran valor para ellos y la realización de sus proyectos, porque es algo que siempre que podíamos trabajar con un investigador o con un académico, eh, siempre teníamos la oportunidad de proveerles un alto grado de valor, elementos contextuales de sus tecnologías, em, también algunas recomendaciones sobre cómo deberían proceder, cosas que deberían desarrollar más o no en el proyecto. Entonces era un área que consideramos bastante importante poderles proveer y que ellos pudieran entender cómo funciona. Ahora, desde un punto de vista, podría decirse más pragmático, es por qué crear todo un manual cuando está el elemento principal, que es el manual de la UNE, ya de la Organización de la Estandarización Española, y también hay proyectos derivados de otras áreas. Hay libros, Harvard Business Review sacó una guía corta para la realización de vigilancias. OIPEC, que es un grupo de universidades del grupo Erasmus, también ha revisado esta temática. Han habido alianzas entre universidades, inclusive a nivel internacional, para crear también guías y manuales y elementos para guiar a las personas en la realización de vigilancias tecnológicas.
Y lo principal que nos dimos cuenta es que la mayoría de empresas en sí ha identificado el valor del manejo de datos, y esta es una de las frases con las que empezamos el manual, es que el 46% de las empresas destaca el valor de los datos en la creación de productos y servicios, pero solamente el 36% de los empleados tiene la capacidad de encontrar información para la toma de decisiones en minutos. Esto es algo que en la práctica encontrábamos bastante. Muchas veces el elemento de qué esperaba una empresa de la vigilancia tecnológica o los enfoques de los documentos que les estábamos entregando no estaban bien entendidos. Inclusive cosas como entender la terminología de la vigilancia tecnológica generaba a veces eh, puntos donde tenían expectativas diferentes a los que estábamos entregando. Muchas veces, inclusive con estudiantes y académicos, también nos dábamos cuenta de que no había un entendimiento de la totalidad de lo que abarca una vigilancia tecnológica. Muchas veces se tomaba en sí más como un estudio sobre toda la información externa relacionada al proyecto, más que un segmento de toda la cantidad de estudios que uno puede hacerle al entorno y a competidores y demás. Entonces, tratamos de pensar en el beneficio interno y el beneficio externo que nos generaría empezar a implementar alguna herramienta que ya generalizara los elementos de vigilancia, y con el interno era estandarizar y ampliar nuestro proceso. En sí, con relación a estandarizar, es cómo manejábamos tantos contextos gracias a las oportunidades que daba la universidad. Era importante tener algo que nos permitiera anclar el paso a paso a la hora de presentar una vigilancia, y también algo que le podíamos mostrar a externos, sí, a externos y a nuevos miembros del equipo, para que ellos entendieran hacia dónde iba el lado tan pronto empezáramos una vigilancia tecnológica. Y de ampliar es adquirir nuevas herramientas y metodologías. Entonces vuelve otra vez la pregunta de igual, ¿por qué no implementar un manual ya existente en lugar de crear una sí, de nuestra autoría? Y en esencia es que el conocimiento es desordenado. En, un, en una guía de escritura de una universidad de Chicago hacían la analogía de ver una biblioteca y pensar que cada libro es un paso siguiente en nivel de conocimiento. Entonces que uno puede empezar con un libro, aprender algo y después ir avanzando en complejidad, pero a la hora de mirar por qué se escriben los libros, uno se da cuenta que es más como navegar a través de un bosque. La idea es que cada autor tiene sus puntos de vista y elementos únicos a la hora de redactar, y la experiencia también les provee la capacidad de generar perspectivas únicas y llamativas, pero eso también genera problemáticas, como la existencia de puntos de acuerdo o de desacuerdo. Esto nos dábamos cuenta mucho a la hora de revisar elementos como la terminología, inclusive la, el concepto de vigilancia tecnológica en sí era algo que hasta cierto momento podíamos llegar a tener 10 definiciones distintas, y teníamos que empezar a unificar o rescatar lo que veíamos más valioso específicamente para nosotros en el contexto académico. También estaban los puntos de distinción, que eran elementos presentados por algunos autores que otros eh, ignoran o no presentan, y esto se veía bastante en áreas como la inclusión de los boletines tecnológicos como una herramienta. Nosotros siempre trabajamos los boletines casi como una herramienta mano a mano con la vigilancia para facilitar elementos como la comunicación de resultados, pero muchos autores dejaban eso como un elemento secundario o lo ignoraban y no lo mencionaban en sus guías. También habían herramientas prácticas diferentes, y ya les mostraremos una que desarrollamos junto al manual. Entonces, la idea es, teniendo toda esta gran cantidad de información, con muchos elementos repetidos, algunos que varían, terminología diferente, necesitábamos establecer una perspectiva coherente que satisfaciera el problema de estandarizar y ampliar nuestro proceso de vigilancia tecnológica. Y una de las cosas que también consideramos
ya existiendo guías proveniendo de fuentes sólidas como Harvard o alianzas entre universidades, era considerar y tomar ventaja del efecto del Dr. Fox. Esto es, eh, como introducción, se relaciona esa frase que le atribuyen a Einstein relacionada a si no puedes explicar un tema simplemente no lo entiendes, pero va más allá y trata de entender todos los elementos que se relacionan a la aceptación y el uso de ideas. Entonces, es similar a, para dar otra frase, es el elemento de no es qué se dice, sino cómo se dice. Eso era importante analizarlo porque hay guías que son estéticamente y en términos de su línea de coherencia bastante atractivas, pero la información que tienen de fondo muchas veces resulta en los mismos puntos de acuerdo, desacuerdo, de disyunción que se pueden manejar en varias guías. Entonces es el elemento a la hora de manejar esa información de sobrepasar eso, pero también a la hora de nosotros crear nuestras propias herramientas, poder tomar ventaja de ese efecto de crear una herramienta fácil de usar, visualmente atractiva, que a la hora de verla no se sintiera como una temática densa, que ya de por sí el término vigilancia tecnológica tiende a ser así. Y también si les suena relacionado el efecto del Dr. Fox es por otro similar psicológico que es el efecto Dr. Halo, que es cuando personas atractivas dan información, tiende a tener como más retentiva. Entonces, si hoy salen sintiendo que aprendieron algo, ya saben qué fue. Y ahora tenemos el beneficio externo, que es la formación de habilidades de vigilancia tecnológica. La idea aquí era, estamos rodeados de estudiantes, tenemos de estudiantes e investigadores. Es importante poder generar habilidades en ellos que faciliten la realización de vigilancias, aprovechando que ya de por sí tienen habilidades y enfoques investigativos. Entonces la pregunta es, ¿qué le ofrece la vigilancia a los miembros de la universidad? Uno de mis filósofos favoritos, Graham Priest, habla de cómo en una de sus charlas sobre la importancia de la filosofía, habla de las universidades y sus funciones. Entonces la principal es investigar, pero para poder investigar se necesitan investigadores, entonces de ahí sale la función de educar. Eh, Igual él hacía la observación de que la mayoría de estudiantes que están en una universidad no se van a dedicar a la investigación. Entonces, ¿qué hacen en la universidad? La primera idea que se viene a la mente es absorber información y después llevarla al mundo externo, pero de ser así, no se necesitaría profesores, espacios grandes, matrículas costosas, compromisos de 4 años, sino que fácilmente se les podría dar un libro y esperar que aprendan, revisar si aprendieron la información y dejarlo salir. Entonces, él ponía el punto de vista de que la misión de las universidades es crear personas que sean capaces de pensar en maneras racionales, que sean maduras, que tengan varias habilidades como profesionales y con eso mejorar las vidas de otras personas. Esto es algo que desde la experiencia sentí se puede formar bastante desde la vigilancia tecnológica, inclusive eh, tan solo elementos como pasar de ser una persona que se centra en la investigación y demás a tener que entender estas perspectivas comunicativas de eh, voy a reunirme con una empresa, necesito saber qué preguntar, eh, dependiendo de si es una empresa grande o un emprendimiento, el lenguaje que voy a tener, eh, cómo voy a redactar yo mis resultados, cómo se los voy a presentar. Son muchas herramientas y habilidades blandas que terminan haciendo un buen profesional. Y efectivamente sentimos que es algo que se puede lograr bastante bien desde la vigilancia tecnológica, inclusive solo como una herramienta con las perspectivas que provee. Ya llevándolo a algo menos abstracto, por llevarlo más a lo práctico, se podía dividir la idea de los beneficios que le podía ofrecer la vigilancia a la academia desde dos lados.
Uno era el conocimiento proposicional, eso es todo relacionado a como elementos que uno sabe o no sabe, pero no son en sí como algo, son como elementos que uno requiere el aprendizaje y ya después de adquiridos uno tiene como un sentimiento de conocerlos. Entonces la idea de aquí con los ejemplos es, sé que 2 por 2 es igual a 4, sé que las jirafas tienen 4 patas y ya en el vigilancia sé qué bases de datos usar para mi estudio de vigilancia tecnológica. El asunto es que todas estas herramientas tienen que salir del conocimiento práctico, que es la parte donde uno va revisando las temáticas y haciéndolas, entendiendo la teoría detrás y efectivamente practicándolas. Entonces, cosas como sé tocar la guitarra, sé subir las escaleras y sé cómo operar bases de datos en general. Entonces, la idea era poder empezar construyendo desde el conocimiento práctico para que las bases de la vigilancia tecnológica llegaran a ser conocimiento proposicional. Y la inspiración para nuestra primera herramienta fue el Business Model Canvas, porque es una herramienta que a la hora de introducir estudiantes y cualquier persona de elementos de inteligencia de negocios, es fácil de entender la herramienta, es fácil de entender los enfoques, se necesita un preludio bastante pequeño para poder usarla y con mucha prueba de error llegamos a esta herramienta. Es, la idea era reducir el proceso de vigilancia tecnológica a lo más mínimo para nosotros también tener en sí como un esqueleto, un marco sobre el cual montar toda la información que estábamos sacando de manuales, de nuestra experiencia, de lo que estábamos aprendiendo a la hora de presentar la vigilancia tecnológica a investigadores y empresas. Y eh, tratamos de presentarlo también como de una manera que fuera fácil de entender la mentalidad que necesito tener en cada una de estas etapas. Y eh, aunque no es algo que permita en sí estandarizar todo el proceso de una organización, porque es una herramienta bastante sencilla, eh, gracias a su facilidad y en esencia lo del elemento del efecto del Dr. Fox, porque tenemos, sí, una herramienta bastante no intimidante a la hora de empezar a introducirla. Eh, Decidimos esa centrarla más que todo a un lado meramente académico, pero llevado a la introducción de la vigilancia tecnológica. Entonces lo que decidimos ahí fue presentar la información crucial lo más reducido posible y en menos de 10 diapositivas es posible empezar a explicarle a alguien qué es la vigilancia y qué necesitan tener en cuenta. Entonces, lo principal es el elemento de preludio, que son los usos específicos de la vigilancia tecnológica. Presentábamos tres: definición de horizontes, herramienta de criterio, identificación de valor. Identificación de valor sería la parte principal a la hora de eh, pensar en algún proyecto de investigación que quiera aprovechar una patente y era un área que podía conectar bastante porque ya eran proyectos que habíamos desarrollado junto a académicos en la universidad. Con esas tres preguntas ya uno podía pasar a explicarles la herramienta en sí. Aquí teníamos tres preguntas claves para saber a la hora de identificar la problemática que hacer. Y era, ¿qué problemática hay? ¿Quién puede proveerme información? ¿Y quién requiere leer el informe? Para empezar a dirigir ese lenguaje y ese entendimiento de qué información complementaria tengo que suministrar, qué tanta complejidad voy a poner en el informe y después los factores críticos de vigilancia. Hasta el momento solamente dos slides y la única complejidad que surge es en sí explicar los factores críticos de vigilancia. Los dividíamos en tres categorías grandes para poder también facilitar su entendimiento y eran esencia poderles explicar a los estudiantes que la idea era descomponer la problemática en indicadores de qué información tengo que buscar. Ya en la parte de búsqueda es elementos como identificar qué motores de búsqueda voy a usar. Eh, Inclusive hacíamos la mención de metabuscadores, eh, por lo que ya son una herramienta tan popular en elementos como páginas de teles,
o de bastante en bienes raíces, así como para dar ejemplos, y también qué bases de datos podrían empezar a manejar, gestores de información, si van a usar bases de datos enormes, cómo van a manejar esa información, si son casi que todo elementos escritos, cosas como el gestor de referencias de Word y demás, y otros como factores así destacables que se dieran cuenta a la hora de buscar. Y les proveíamos una herramienta de gestión de información, de cómo podrían organizar esas referencias. Y esto fue algo que seguramente no existe únicamente en nuestro departamento, pero fue una herramienta que nosotros usamos bastante al inicio de la realización de vigilancias tecnológicas para tener documentos fácilmente redactables que tuvieran concentrada la información de valor para el caso a solucionar. Y era la parte de poder escoger las tres categorías de factor crítico de vigilancia. En este caso, por ejemplo, un factor crítico de vigilancia sobre actores clave. Y en esa sección completa empezar a poner todas las referencias y dividirlas en áreas. En este caso podrían ser cosas como socios, reguladores, agentes gubernamentales y demás. Y después entrar a poner referencias específicas en cada una. Y ya con eso uno podía saber, por ejemplo, con el año de la referencia, qué tan vigente es o no la información que estoy sacando, con la fuente, qué tanta confiabilidad tiene. Palabras clave es para revisar rápidamente y saber qué elementos de valor identifiqué en esa referencia y los puntos de importancia facilitan la redacción. Ah, ya con el penúltimo cuadro es analizar, es explicar cómo se tenían estos elementos de las áreas principales que se veían en la vigilancia, saber si, por ejemplo, si la idea es extrapolar la información que saqué a la hora de investigar, si preferiblemente voy a preguntarle a personas profesionales en el área que esperan del campo a futuro y qué herramientas usar es, sí, si Excel, algún software estadístico y demás, y después difundir y orientar, otra vez reduciendo todo a tres preguntas para poder facilitar visualmente todo lo que era el manejo de la vigilancia tecnológica. Entonces, en una única hoja teníamos ya la perspectiva inicial para construir. Nosotros ya teníamos un esqueleto también en la construcción de esto para poder ya dirigir el manual y los estudiantes tenían ya una introducción que les permitiera adquirir herramientas de vigilancia tecnológica sin tener que entrar en todos los detalles y elementos altamente complejos que podrían salir ahí. Entonces ya habíamos logrado el primer avance y uno de los elementos que observamos era que esta metodología que dábamos en la herramienta de vamos a identificar el problema, eh, cómo vamos a empezar a solucionarlo, eh, qué estrategias vamos a utilizar para analizar los datos y cómo los vamos a distribuir, es bastante similar a lo que se hace en la metodología de investigación académica. En este caso, es cosas como partimos de una problemática que nos permite identificar un vacío en el conocimiento que se empieza a desarrollar a través de la investigación, llegamos a una acción o algún aprovechamiento de esa tecnología y la resolución, que es llenar efectivamente ese vacío en el conocimiento. Eh, de alguna manera eso podía también conectar no solamente con la metodología, sino con la estructura que se le da a los papers de investigación. Entonces, se tiene como protocolo siempre resumen, abstract, la introducción, materiales, métodos, y nos centramos bastante en la parte que era estado del arte y resultados. Una de las maneras en las que tratábamos de explicar la vigilancia tecnológica cuando estábamos eh, iniciando toda esta labor era verlo como un proceso de continuar y valorizar el estado del arte. Muchas veces, de por sí, la vigilancia tecnológica y los estados del arte y el estado del arte parten ambos como ejercicios documentales.
la idea de saber qué está sucediendo a mi alrededor, eh, qué soluciones se le ha dado, si hay tendencias llamativas, elementos innovadores que debería tener en cuenta, solo que en vez de usar eso como contextualización y punto de partida para realizar experimentos, simulaciones y demás, se podía empezar a extender esa información hacia el futuro y usarla para la toma de decisiones. La idea era usar ese punto de estado del arte como conexión nuevamente al mundo académico para permitirle a investigadores y demás continuar con la mentalidad necesaria para poder desarrollar vigilancias que tuvieran valor. Y eh, de ahí en adelante empezamos a trabajar el manual y elementos como qué es la vigilancia tecnológica se empezaron a incluir con diferentes perspectivas. Teníamos el ciclo de vigilancia tecnológica que ya expandía sobre esos elementos de identificar, buscar, analizar eh, y difundir y comunicar los datos, sino que ya teníamos etapas intermedias y descomponíamos cada uno de los elementos. Entonces, elementos como en la fase de búsqueda estábamos presentando eh, ya categorías particulares de elementos, ya dividíamos buscadores y metabuscadores, en gestores de información dábamos ejemplos específicos de herramientas útiles. Eh, Teníamos también en la parte ya eh, de analizar y demás, cosas como enfoques específicos. Entonces, sí, tratamos es de llevar esa herramienta base que en sí nos servía para estandarizar las labores de un departamento a un factor más general, eh, ya construir encima de eso y empezar a dividir las partes clave para que se pudiera entender en realidad el detalle y los elementos más relevantes de cada parte. Y de aquí sacamos como estos 4 puntos, así como destacables del manual, que para no entrar aquí a hablar de detalles de vigilancia tecnológica, sino más como entender lo que pusimos adicional, que sentimos le da bastante valor. Y uno es la planeación, que es la idea de cuándo implementar la vigilancia tecnológica. Nos dimos cuenta de que muchas veces no se consideraba la pertinencia de cuándo empezar a investigar y a invertir recursos en la realización de vigilancias tecnológicas y que casi siempre se veía como un ejercicio de si esto me provee información de valor, ¿por qué no lo hago repetidamente? Y eso fue un tema que queríamos trabajar bastante, entonces hicimos dos distinciones. Uh, el nombre en sí no es muy técnico, sino es más como relacionado al enfoque investigativo, entonces tenemos la vigilancia tecnológica activa, elementos como partimos de la investigación y luego tenemos la oportunidad de divulgarla, ¿no? Y ya después solo necesitamos saber un análisis de viabilidad, realizamos una vigilancia tecnológica y si todo sale bien, lo llevamos al mercado de la sociedad. Eh, Esto era bueno porque nos permitía introducir las vigilancias tecnológicas de alto detalle, como la información que necesitábamos proveer, porque en este caso ya se parte de la investigación, ya se tienen resultados claros que se quieren sacar adelante, entonces vale la pena invertirle recursos, mayores recursos para poder sacar adelante este proyecto. Y también dábamos la idea de la vigilancia tecnológica pasiva, que era la relacionábamos a los elementos de más, el enfoque que se le da como a nivel de empresas, y era la idea de voy realizando de vez en cuando vigilancias para tener una idea del entorno en que estoy trabajando o si tengo una problemática que no requiere soluciones urgentes, sino que es como, por ejemplo, quiero empezar a introducir elementos de sostenibilidad ambiental en mi empresa. Entonces se puede empezar con mucho menos detalle, mucho menos recursos, reducir cosas como el tiempo, los costos, el nivel de detalle de las bases de datos y saber si de ahí parto para tener un buen punto de investigación que nos devolvería al caso anterior o un análisis de alternativas de posibles soluciones que podría tener en este caso la problemática y de ahí implementar soluciones. Otro elemento que es bastante llamativo del manual es la introducción a la inteligencia artificial.
Cuando empezamos a realizar el manual hacia finales del 2022, aún no era tan sencillo entrar a ChatGPT y preguntarle cosas. En ese tiempo estaban, cuando estaba surgiendo Dalí y todas las inteligencias artificiales relacionadas a arte, pero ya hacia el final del proyecto ya era común tener eso como una herramienta que se trabajaba casi como si fuera un buscador tradicional. El asunto es que siendo vigilancias tecnológicas, muchas veces estábamos trabajando con conceptos y áreas no desarrolladas, con ideas que no tenían la cantidad de datos históricos necesarios para proveer información verdaderamente certera y útil. Y queríamos poder hacer esa advertencia a los estudiantes y a las personas que estuvieran aprendiendo la vigilancia tecnológica, porque a veces es muy tentador entrar a ChatGPT para hacer una pregunta rápida, tener una única fuente por revisar, cuando en sí el ejercicio de vigilancia es parte como esa parte documental, como esa, sí, ese componente documental de revisar varias fuentes, poder construir un panorama bastante robusto, y eso es algo que no se tenía ahí. También teníamos ya detalles más claros en los enfoques que se le podía dar a los datos extraídos. Entonces, en este caso, teníamos cosas como recomendaciones de cuándo se podía extrapolar verdaderamente los datos, o si era más conveniente hacer un análisis de patrones o un análisis de metas. Teníamos la intuición, inclusive el contraataque como una mención de último recurso, recoger las alternativas anteriores y crear varios panoramas. Pero ya de esta manera también se podía tener un manejo de datos con mucho más valor detrás. La idea era que las personas que están realizando investigación ya tienen en mente que elementos como extrapolar no siempre son válidos, pero también mencionar que eso es algo que efectivamente se encuentra externamente en la industria y aplicable a casos empresariales y de beneficio organizacional que muchas veces uno no considera. Muchas veces hay como un elemento de mirar a estos informes como algo de inteligencia competitiva, de recomendaciones generales, y no tanto como verdaderamente tratar de entender qué podría pasar a futuro. Es como ese elemento de llegar a valorar y a entender qué podría pasar adelante de mi proyecto, adelante de mi organización, y poderlo conectar con esas ideas académicas ya más centradas a proyectos y desarrollo de productos y servicios. Y lo último era el manejo de las bases de datos. Nuevamente, los estudiantes constantemente tienen que trabajar bases de datos, pero siempre está ahí la opción de búsqueda avanzada que casi nunca se maneja. Y para la vigilancia es una de las mejores maneras de poder evitarse tener que filtrar información adicional. Entonces queríamos presentarles ese manejo de inicialmente los campos de búsqueda y particularmente los avanzados. También les presentábamos la idea de variantes gramaticales, que eso es algo que nunca nunca se menciona explícitamente, pero tiene bastante valor. Damos el ejemplo de partir de un producto de aguacate y recordar que aguacate en algunas partes de Latinoamérica también se conoce como palta, y si inclusive quiero tener mayores resultados, inclusive de fuentes de más valor, usar referencias en inglés y empezar a variar los términos con sinónimos o eh, variantes que pudieran tener esa resultados similares adyacentes que pudieran contribuir a mi estudio de vigilancia. Y también todo lo que son operadores y símbolos. Operadores, partimos con los lógicos, ya como para la construcción de ecuaciones de búsqueda, pero también hablamos de elementos generales que se encuentran en las bases de datos, digamos como los que son eh, término uno y término 2, pero con una cierta proximidad los dos términos, si necesito que un término esté antes que otro. Entonces no presentábamos, por decir así, funciones con sintaxis dirigida a una base de datos particular, pero sí el término normalmente cómo se usa y ejemplos de cómo aparecen en bases de datos tradicionales. Podría ser Scopus, Derwent,
otras de patentes, otras de bases de datos académicos y toda la parte de símbolos que de nuevo uno puede partir meramente desde lo lógico y después empezar a incluir elementos que sirven bastante en las búsquedas, pero normalmente no se tienen en cuenta. Y lo último, y este es bastante relacionado a nuestra experiencia, era la idea de mostrar los complementos a la vigilancia tecnológica. Siempre que presentábamos resultados, teníamos una discrepancia entre lo que se esperaba verdaderamente de la vigilancia y lo que nosotros estábamos entregando. Muchas veces esperaba elementos, digamos, comerciales y estudios de mercado, identificación de clientes y demás, cuando nosotros sí tratábamos de presentar el elemento como, bueno, esto no es un enfoque de la vigilancia, podemos hacer una revisión básica de los documentos, ver qué podemos proveer con respecto a esos detalles, pero no es en sí lo principal. Ya para las personas que tuvieran ese interés de llegar a construir estos elementos complementarios, queríamos también guiarlos hacia dónde ir. Y teníamos esta parte de vigilancia del entorno para elementos medioambientales y socioambientales, la vigilancia comercial, que ya es bastante más relacionada a los elementos de patrones de consumo, estilos de vida, eh, poder modelar la demanda, y la vigilancia competitiva, que ya es bastante externas a las organizaciones, poder tener competidores, productos, servicios disponibles, reconocer mercados líderes, que aunque era información que tangencialmente presentábamos con respecto a la vigilancia tecnológica, no, sí, nunca llegábamos al nivel de detalle que podemos presentar con elementos como eh, oportunidades de patentado, eh, la identificación de casos análogos tecnológicos en el mercado, poder hacer revisiones de, sí, como si existe la posibilidad de infringir propiedad intelectual y demás, que eran sí lo que casi siempre presentábamos como enfoque y muchas veces generaba estas discrepancias que necesitábamos explicar. Y al final termina siendo también una buena manera de guiar a los estudiantes y a las personas que próximamente serían vigilados tecnológicos a también manejar las expectativas, tanto de lo que presentan como del lenguaje que están utilizando a la hora de manejar con los clientes. Y hoy en día es bastante emocionante saber, y es un elemento de orgullo poder decir que el manual de vigilancia inclusive eh, está siendo integrado a programas académicos en áreas relacionadas al emprendimiento. Y eh, sí, es un buen, como un buen medidor de este elemento que queríamos tener en cuenta de que el manual fuera tanto visualmente atractivo como digerible, pero también que pudiera tener esta conexión con las metodologías académicas que tratará de eliminar las barreras grandes que muchas veces tienen algunos manuales de vigilancia tecnológica. Inclusive algunos tienen este enfoque organizacional bastante grande que es en sí muy útil, por ejemplo el de la UNE, eh, pero casi siempre requiere un nivel de entendimiento eh, no extenso, pero como sólido sobre organizaciones, eh, sobre procesos en sí entre organizaciones, que no, que no queríamos fuera una barrera de entrada a la hora de usar el manual. Y de toda esta experiencia tenemos varias conclusiones y lecciones y cosas aprendidas de todo el proceso. Y la principal es que existe una necesidad por expandir el entendimiento de la vigilancia tecnológica en varios contextos, tanto académicos como empresariales. En sí, las cifras anteriores eh, de tener solamente el 36% de los empleados suficientemente capacitados para el manejo de la información tan rápidamente, tan efectivamente, inclusive esos casos donde presentábamos una vigilancia tecnológica había discrepancias entre lo que se esperaba y lo que proveíamos.
todo eso presenta que aunque existen manuales eh, y muchos más ejemplos de los que de los que mostré con respecto a la UNE y a libros dirigidos a gerentes y a la Universidad de Alicante y universidades españolas haciendo alianzas con universidades colombianas, etcétera, etcétera, los manuales no tienen la difusión suficiente para llegar a ser este elemento de tanto reconocimiento como podría ser, por ejemplo, el estado del arte de un paper científico. Y como vimos, es bastante fácil conectar estos dos elementos, estos dos campos y crear un mayor mecanismo de acceso para la vigilancia tecnológica partiendo desde algo que ya se entiende bastante más y está mucho más distribuido, que es en este caso las metodologías de investigación científica. Eh, También está la idea de, en nuestro caso, la necesidad de estandarizar procesos. No, aunque sí teníamos la oportunidad de implementar soluciones provenientes de otras fuentes que han realizado guías de vigilancia tecnológica, todo este elemento comparativo de información nos permitió también adquirir elementos como terminología más técnica, herramientas nuevas para el manejo de procesos que ya llevábamos, por ejemplo, nuevas maneras de extrapolar información y más que todo, nuevos puntos de vista. Esto es algo que complementamos desde bastantes áreas, elementos como la frase de Graham Priest de filosofía que sirvió como un mecanismo de enfoque al documento, también elementos del Dr. Fox que son eh, más que todo psicológicos, pero son muchas cosas que se tienden a dejar de lado o en un plano secundario a la hora de construir elementos como no solamente un manual de vigilancia, sino guías prácticas y herramientas para entender estas herramientas. Y es uno de los elementos, diría, más llamativos y más destacables de todo esto. Y es esa capacidad de poder crear un producto bien redondeado que nos permitiera fácilmente transmitir las habilidades que queríamos transmitir. También está efectivamente este lado de que no solamente es que el ámbito académico y de la vigilancia tecnológica puedan servir como mismo punto de partida, sino que efectivamente se tienen también metodologías compartidas. Eh, Esto más que todo con la parte donde se veía que un informe, un paper científico, tiene casi los mismos pasos necesarios para poder llegar a entender y la única diferencia notable es esta distinción del valor que tiene el estado del arte y extrapolarlo o usarlo como guía para saber cómo actuar a futuro. Y con eso ya se tenía un punto de entrada bastante bueno para poder, no solamente un punto de entrada, perdón, sino también como un punto para poder continuar la explicación de la vigilancia tecnológica y su valor a estas personas en estos contextos investigativos. Eh, ya. Eh, También está el lado de que muchas veces se tienen herramientas adquiridas desde la experiencia que no están redactadas o puestas formalmente en un manual y es algo que se puede sacar adelante bastante bien a la hora de crear una propia perspectiva de la vigilancia tecnológica, que fue en nuestro caso lo que sucedió con el manual y que nos permitió incluir estas herramientas de campos adyacentes para poder crear algo que en sí pudiera cumplir la función de desarrollar ciertas habilidades en investigadores y en estudiantes y demás, pero que a la vez nos permitiera estandarizar nuestro propio proceso de vigilancia tecnológica, habiendo podido participar como universidad, como entidad investigativa en sí, y llevar todo ese conocimiento a campos como la industria, los emprendimientos y demás. Esto fue un área que consideramos bastante llamativa y que sí, aunque no es exclusivamente limitada a nuestro manual,
le pudimos dar un enfoque bastante valioso, partiendo de toda esa experiencia que tuvimos. También está la mención de que la presentación del contenido es elemento crucial para su aceptación. Eh, Siento que de alguna manera, y en una de las clases de vigilancia tecnológicas que daba antes, eh, también lo mencionaba otro profesional de vigilancia tecnológica, y es la idea de que estamos trabajando en un área que en sí, y voy a usar sus palabras para contextualizar, es un área que no es muy sexy. Decir vigilancia tecnológica de por sí es algo que ya es como pesado, denso. Eh, Inteligencia competitiva ha ganado un poco más el nombre ha sido más llamativo, pero en sí vigilancia tecnológica no tiene que ser algo así tan complejo que a la hora de uno explicar que trabaja en eso, que toque explicar qué es lo que está haciendo en realidad. Y todo eso lo pudimos trabajar bastante bien con cosas como la herramienta sencilla que nos permitía solamente poner preguntas, eh, cuatro recuadros y una herramienta como en la esquina para recordar lo de los factores críticos de vigilancia, y ya se tenía suficiente para poder empezar a, a- a generar estas herramientas de vigilancia. Eh, no sé si sea mi micrófono y que está con ruido de fondo. Eh, Me avisa- ¿Ahí se está escuchando bien? Ok, creo que Sí, ya. te escuchamos bien. Listo. Perfecto, gracias. Eh, y ahora, dos puntos de mejora que llegaron a ser posteriores a la realización del manual. Y uno es que es un elemento que toma bastantes recursos, este manejo de tantas fuentes, por ejemplo, con relación a manuales y con enfoques particulares, con cosas organizacionales que no es el enfoque de nuestra guía, de nuestro manual y nuestras herramientas. Todo esto es algo que eh, eh, sí, toma bastantes recursos con respecto a tiempo, y efectivamente todo ese tiempo también genera costos asociados y demás. Y nos tuvimos una carencia en el desarrollo de habilidades blandas que por eso, no es como por apelar a otros manuales ni demás, pero es algo que en sí no vimos bastante desarrollado en la introducción de la vigilancia tecnológica. Muchas veces esta parte de comunicación se daba en herramientas como de identifiquemos con quién hablar, de qué mecanismos de comunicación vamos a usar. Pero ser un vigía no incluye todos estos elementos como tan fáciles de poner en una hoja de Excel y con eso guiarse, sino que muchas veces también requiere este pensamiento como humano en muchas situaciones que no se considera y que efectivamente proviene de la experiencia de vigilancia. Muchos de nosotros tenemos esas herramientas, aunque sean conscientes o inconscientes, que podrían beneficiar a nuevos vigías y en áreas que ni siquiera son la vigilancia tecnológica, pero que en la vigilancia tecnológica los pueden llevar bastante lejos. Y para responder rápidamente a la pregunta del chat, eh, no sé, el manual es de acceso libre. No sé si por correo de los invitados se podría enviar o si por el chat enviar el link del manual para también. Sí, tenemos el link, pero era también pensando en enviarle la herramienta inicial, la de los recuadros, pero ya, eh, sí, permíteme, ya envío el link y revisamos cómo hacer para enviar la herramienta, y también si les llama la atención tener los slides de la presentación. Lo último, y es más relacionado a, al aprovechamiento de la herramienta, es que nos dimos cuenta de que faltó la capacidad de proveer como enfoques y criterios que permitieran manejar la información
de manera responsable. Muchas veces a la hora de tener tantas fuentes eh, trabajando un ejercicio de vigilancia tecnológica, no es fácil discernir entre cuáles serán más útiles o no, sino que es otro de esos elementos inconscientes que salen con la práctica y muchas veces eh, resultan siendo útiles, especialmente a la hora de trabajar proyectos que tengan mucha novedad o que sean bastante recientes y requieran eh, de perspectivas profesionales muy especializadas, como a la hora de empezar a trabajar información así eh, tan crucial. Y nos faltó incluir ese elemento en el manual que sería relacionado verdaderamente a la formación de, bueno, ya sé cómo gestionar toda esta cantidad de referencias, sé cómo las voy a analizar y demás, pero tan pronto las tengo, siquiera cómo discierno entre cuáles voy a usar y cuáles no. Se toma como un elemento supuesto de, por ejemplo, poder identificar la relevancia, pero la relevancia, sí, hay criterios de relevancia distintos y es una temática que tiene un historial de 30 años a algo como los chatbots de inteligencia artificial que son tan recientes que eh, una referencia que venga de un año atrás no tiene el mismo valor de una referencia que tenga 3 años atrás. Entonces son todos estos elementos del desarrollo de, bueno, qué conocimiento de este es valioso para mí y si les llama la atención continuar esta área, una de las fuentes que consideramos bastante importantes para ampliar el manual es la epistemología, como el estudio del conocimiento ya más del lado filosófico, sin entrar en el detalle filosófico, pero más como ideas de entender qué clase de conocimiento hay, cómo se puede entender, eh, porque no todo con respecto a la vigilancia proviene de cosas como estudios científicos, sino muchas veces también hay elementos como eh, eh, puntos de vista compartidos por bastantes investigadores, eh, elementos que se unen en sí por su coherencia, que por eso proveen más valor que alguna referencia que pueda estar alejada y que dé como algo interesante, pero que verdaderamente no avance el ejercicio de vigilancia. Son como todas esas áreas y todos esos elementos que son importantes desarrollar, especialmente en el contexto académico y que consideramos importantes también se encuentran en el manual de vigilancia. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por el link. Sí, acá se los compartimos para que también quienes nos están acompañando, si quieren, pueden aprovechar y hacer la descarga del manual. ¿Te parece bien, cierto? Sí, sí, igual, sí, también llegan a saber de cómo podríamos también compartir la herramienta, la anterior. Es bastante sencilla, pero pues tiene sí, como su elemento introductorio ahí llamativo. Permíteme, ¿qué acciones? Ok, para la pregunta de Santiago, eso es efectivamente una carencia que tenemos en nuestro manual y es ahorita que está siendo integrada a materias relacionadas al área de emprendimiento, la labor de conectarla con estudiantes se ha dejado bastante de mano de profesores. Digamos, yo ya dejé mi cargo en la universidad, pero igual todo el trabajo fue desarrollado con ellos. Y no fue un proyecto acompañado, pero igual la mejor herramienta para poder facilitar este punto de vista de la vigilancia fue este primer ejercicio que hicimos con los recuadros que sí, reducían todo lo más básico y presentaban preguntas. Entonces, eso se llevó a una clase donde presentábamos la herramienta y se podía usar para ejercicios prácticos de la misma manera que se utiliza un Business Model Canvas. Entonces, la idea era poder tener esta herramienta que empezar haciendo un poco abstracta de usar, similar de nuevo al Business Model Canvas, y que de ahí se pudiera ya empezar a interiorizar esas preguntas clave y ese enfoque tan sencillo de entender como a la hora de yo investigar este camino y si hago estos dos pequeños desvíos, ya tengo una vigilancia tecnológica.
Y sí, digamos, sí tenemos como desde el punto de vista de la realización del manual de vigilancia, es mucho más importante tener ese enfoque en la parte del despliegue, que fue mucho más exitoso con la primera herramienta que con el manual, que el manual como requiere de como requiere de que sea digerido mucho más que la herramienta. Ahorita se está viendo cómo se integran estos programas, está siendo integrado al Pensum, será una herramienta de estudio, pero sí, requiere mucho más despliegue y ese es uno de los elementos, sí, uno de los elementos que diría son complejos y es esa parte de ya con todo un manual, con todos los elementos técnicos, cómo se integra eso a la cotidianidad de los estudiantes, sentiría que la primera herramienta es mucho más exitosa en eso. Una referencia de business. Ah, sí, de hecho, tengo los links para varias guías. Sé que uno es de la Universidad de Alicante, uno de la Universidad Pontificia Bolivariana, con colaboración con una universidad en España, el Harvard Business Review, y no recuerdo si tengo otro, pero sí, es también. eh, un segundo. Mientras tanto, si tienen más eh, preguntas, me pueden avisar por chat o por micrófono, mientras les comparto el link de las cuatro referencias. Listo. Ahí está la de Harvard, una guía corta, sí, pero se nos hizo el lenguaje, es bastante útil. El del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Alicante, eh, la de Alicante junto a la Pontificia Bolivariana y de la IPEC, que también es una presentación en PowerPoint, pero tiene alrededor como de 130 diapositivas, también todas con relación a la vigilancia tecnológica. Muchas gracias, Elian. Incluso pues aprovechando de los links que nos compartes, mencionar que en el caso de la Universidad Pontificia Bolivariana, ese documento hace alusión a una buena práctica que presentamos en el año 2017 y con ella tuvimos la fortuna de ser reconocidos a nivel de Colombia, a nivel de Iberoamérica. Entonces, qué bueno que gracias también por visibilizar el trabajo que no solamente también estamos haciendo como red, sino pues en este caso de la Universidad Pontificia. Te agradezco mucho. Sí, no es de verdad me gustó bastante como referencia y lo mismo, fue un elemento que también usamos como guía a la hora de realizar nuestro propio manual y, y sí, la verdad es muy interesante que haya salido también de la red. A ti, muchas gracias. No sé si de pronto haya alguna una otra pregunta adicional a las que ya se han presentado en el chat. No. Bueno, no, yo creo que ya se han ido resolviendo las preguntas que se han desarrollado. Yo creo que, Elian, un trabajo muy valioso. Yo creo que la realización de este manual de vigilancia tecnológica, ya hay en Colombia podemos estar hablando que esos temas se empezaron a tratar fuertemente desde el año 2009, 2010. Eh, en su momento había una bibliografía, digamos, como muy disponible y siento que haber hecho ese manual también refresca un poco eso. Es un manual que permite también tener una bibliografía un poco más actualizada al día de hoy. Yo siento que eso es algo muy valioso y como parte de la red también te lo queremos como agradecer ese trabajo que conjunto con la Universidad de han venido desarrollando y que también lo hayan puesto pues de una forma gratuita, libre. También habla como de esa intención que ustedes tienen de circular ese conocimiento, de compartirlo con las nuevas generaciones, aún en día hay muchas instituciones o empresas que de por sí ya han adoptado
los procesos de vigilancia e inteligencia, pero hay otras que están todavía en en esa fase de conocer qué es la vigilancia, cómo se hace, cómo puedo hacer unos primeros ejercicios, qué es una ecuación de búsqueda, qué es una palabra clave. Entonces yo siento que contar con una bibliografía actualizada, con un manual que tenga también el respaldo de la Universidad de AN, de personas como tú que están trabajando en esas temáticas, es muy valioso para empezar a generar esas capacidades. Entonces, agradecerte por eso, agradecerte por eso que has venido realizando y por compartirnos de manera generosa en ese espacio con la red INRUT y con todas las personas que nos han venido acompañando en el desarrollo de esta reunión. Nosotros quedamos con el compromiso, como siempre, como todas las reuniones, como con todas las charlas, de compartirles la memoria y de subir esta grabación a nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, y se las compartiremos nuevamente también por LinkedIn para que quienes aún no nos siguen en nuestras redes sociales, por favor vayan y nos siguen, que para nosotros es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes. Sí. Elian por acá también nos comparte su correo en puntorrojas@uniandes.edu.co. Entonces, bueno, mil gracias y nos vemos en una próxima charla de la red en ruta. Gracias a todos. Hasta luego.